Mariano, Sí, sí, te escucho. ¿me escuchas, Mariano? Buenos días o buenas tardes Bu- ahí. Buenas tardes. Acá ya es tardes. Sí, allí Bueno, ya también. Acá son las 15:13. las 15:13. Mira qué bien. Hola. Sí, sí. Bueno, yo antes que nada quiero mandar un saludo a Mariano, que bueno, no tengo el placer de conocerle en persona hasta hoy, y es un honor y es una alegría, porque además Santiago y yo tenemos un negocio de intercambiar amigos, ¿no? Que nos resulta enriquecedor a los dos, y ya hemos llegado a la conclusión de que los amigos que nos intercambiamos es gente muy molona, o sea Sí, que da estoy la seguro casualidad que que es es cierto un tío muy eso. molón. También nos tenemos exóticos en común, como el señor Chen, ¿no? Grande. Pero pero un placer, Mariano. Y lo que sí te quiero advertir es que, bueno, ya conoces a Santiago, que se enrolla como una persiana, yo voy a la par. Eres Entonces, argentino, con lo cual se enrolla el doble que tú y yo. bueno, entonces te digo esto para que yo siempre lo digo a la gente que aprecio, que no me tengáis ninguna consideración y que me entréis directamente al tobillo, o sea, cuando me enrolle más de la cuenta, porque yo me conozco y soy lo peor. Sobre todo cuando estoy a gusto. Cuando estoy a disgusto, digo, mira, me voy de aquí y ponerte una hostia. Pero cuando estoy a gusto, vamos. Buenísimo. Mira a ti. Bueno, un placer conocerte también. Pues ¿Sí? ¿Hola? No, yo te escucho, ¿eh? Los escucho a los dos. ¿Se me escucha? No sé si se me escucha. ¿Se me escucha? Hola, hola. Hola, hola. Mariano, ¿nos escuchas? hola, Sí, Mariano. yo lo Perfecto. escucho. ¿Ustedes me escuchan? Yo sí. Sí, y el público también, creo. Ah, bien, bien. No, pensé que no se me Frío, escuchaba. que no, como no he dejado una chaqueta o no sé qué he hecho conmigo. Gracias, Patricia. Eres un amor. ¿Empezamos ya? Cuando digan tres de acción. Ujú. ¿Alguno estáis aquí por primera vez? Que no llaméis vosotros. Luego os dirán Alex y creo que si dais vuestro correo electrónico les llegan las actividades, ¿no? Del centro. Mola el sitio, para los que los conocéis hoy. Y tienen otra sala por ahí y por ahí no sé qué tienen, un helipuerto o no sé qué. ¿Eh? Esto es más grande que Asia, tío. ¿Sabes? Estuvo aquí hace poco Lobato, ¿no? Este del... pues. Sí, sí. Yo le puse en su Twitter que muy agradecido por su interés, pero empezamos. Bueno, pues nada, estamos muy felices, yo creo, Santiago y yo, por veros aquí a todos vosotros, que habéis decidido pasar la tarde en este sitio tan bonito y esperemos que os vayáis con buen sabor de boca. A los que venís por primera vez, lo dicho, os animo a que os intereséis por las actividades de este sitio, que es un sitio, como veis, estupendo y lo lleva gente estupenda. Y bueno, yo le quiero agradecer a Santiago que me haya ofrecido gentilmente participar en este acto, porque él tiene amigos muy brillantes, pero bueno, como en otras ocasiones, pues el guapo me abre muchas puertas, ¿no?
Y lo que decía antes de empezar a emitir, un saludo muy afectuoso a Mariano, que bueno, pues ya a través de Santiago pues ya somos amigos y así seguimos haciendo negocio con nuestros amigos. Y también pues dar las felicidades a la editorial por haber elegido a Santiago como uno de sus autores para su catálogo. La verdad es que esta editorial SND tiene libros muy buenos. O sea, yo tengo dos de ellos de la colección que tienen dedicada a Blas Piñar, que son libros preparados por un historiador, Francisco Torres, que cada cual puede tener sus manías, sus filias y sus fobias, pero cuando un trabajo está bien hecho, pues está bien hecho. Y la verdad es que es una editorial de mucha calidad y son libros para toda la vida, porque ahora, pues en general, por desgracia, no sé si el editor tendrá también esta idea, lo que hay son libros de usar y tirar así en general, ¿no? Eh, bueno, a mí la verdad es que me ha hecho muy feliz que se publique este libro de Santiago en concreto, porque en bastantes ocasiones ocurre o te encuentras con algo que a mí me resulta muy entrañable, que hay autores, pensadores que desarrollan una vida y una obra muy extensa y muy fecunda, pero cuando lees sus escritos de juventud o de primera juventud, te encuentras como el embrión de lo que luego desarrollan, ¿no? Por ejemplo, hay un libro muy bonito y muy entrañable y muy breve, que a lo mejor algún editor que esté por aquí puede pensar en reeditar, de Charles de Gaulle, que se llama El filo de la espada, que es un libro breve que realmente de Gaulle escribió un poco con sus reflexiones para ponerlas sobre papel, pero tú lo lees y debe tener de Gaulle cuando lo escribió 21 años, una cosa así, y ves que luego toda su vida y su obra fue un desarrollo coherente de esos principios, ¿no? Y bueno, luego hay también textos más conocidos que, vamos, Santiago conoce con toda seguridad. Esto creo que lo hacía en Alemania y en Austria a los chavales, pues no sé si con 17 años así, como redacción escolar, las reflexiones de un joven ante la elección de la profesión. Marx escribió esa redacción y es muy interesante leerla. Freud escribió esa redacción también. Y ves que ahí está el embrión de lo que luego se desarrolla. Y supongo que en general, cuando todos tenemos más o menos unos 25 años, quizá, por decir una cifra así bonita, nuestros principios, para bien y para mal, y de manera consciente o inconsciente, ya están fijados. Luego, salirse de ellos no es fácil. Por suerte, en el caso de Santiago, son principios fecundos, son principios justos, son principios bellos, y como prueba del valor de este libro es toda su obra posterior y lo que le queda por delante, que seguro que es lo mejor. Yo siempre doy la tabarra visto desde fuera, porque yo no soy nadie para ni aconsejar ni sugerir a Santiago. O sea, yo soy un compañero, pero a veces viendo desde fuera es como puedes percibir las cosas que desde dentro no puedes, ¿no? Igual que en el combate de boxeo, el entrenador del boxeador no es que boxee mejor que el entrenador, que el propio boxeador, es que lo está viendo desde fuera, ¿no? Y yo siempre le animo a que antes o después le hinque el diente a Méndez y Pelayo. O sea, yo creo que Santiago, como alcanzará su pleno, como realizará su pleno potencial como pensador, pero como pensador que quiere poner en las manos de su pueblo herramientas y armas para combatir y para construir. O sea, no es un saber de eruditos ni de gabinete, es un saber para luchar, para vencer y para construir, ¿no? Pues yo creo que como dicen a los cursis, para convertirte en tu mejor versión, yo siempre te voy a animar a que linques el diente a Méndez y Pelayo, porque humildemente, que yo hasta el día de hoy su lectura es la mejor escuela de patriotismo y de hispanidad que he encontrado. Así como reflexión inicial y de bienvenida, ya puedes hablar tú, Mariano, el que me quite la palabra. Yo le daría la palabra a Mariano, te agradezco mucho Dale, dale. las palabras, Pedro. No querría empezar antes de darle el paso a Mariano Tin, que ya es algo más que un camarada, es un amigo y además es un amigo a 13.000 kilómetros de distancia. Es la segunda persona que conozco de Rosario que más influye en mi vida después de Marcelo Gullo, que es también de allí. Messi también es de Rosario, pero no tiene tanta influencia en mi vida. Bueno, el Che también.
el Che Guevara. Pero bueno, antes que nada, pues quiero agradecer a Cigia 28, a Alex y al resto del equipo, pues el haber organizado la presentación de este libro tan peculiar, a Álvaro de SND por tener el valor de editarlo, porque ya lo dije el otro día, es una editorial que edita muy bien, los libros están muy cuidados, el diseño, la encuadernación y el catálogo, evidentemente. Tiene libros de historia, de derecho, de filosofía muy amplios y la verdad es que en el mundo en el que estamos, pues lo que más se necesita es acabar con el sectarismo y entender que hay que llegar a todo tipo de personas, ¿no? Y que con quien bien se trabaja, pues bien se llega a buen puerto. Agradeceros a los asistentes que hayáis venido. Veo caras nuevas y caras que conozco hace tiempo. Y evidentemente, pues dar las gracias a Vanguardia Española, pues otra vez, como siempre, por organizar en CIGA 28 una vez al mes este tipo de actos. Y bueno, dar las gracias a Mariano, que además de ser amigo y camarada, es el director, el organizador de Vanguardia Argentina para la Liberación, que es la organización hermana de Vanguardia Española y del resto de vanguardias socialistas iberófonos en Argentina, que además es un país que está pasando unos momentos muy difíciles actualmente con el gobierno de Javier Milei, como muchos sabéis, pero que justo hoy, antes de la charla, pues Mariano me había comentado un artículo que precisamente está en Escritos de Juventud 2005-2016. Luego, si queréis, explicamos un poco el título, que sé que hay gente que dice, pero vamos a ver si tú sigues siendo joven, ¿por qué has puesto ese título tan oneroso? Tal. Pues ha habido un artículo que a Mariano le ha llamado la atención porque es un artículo sobre movilizaciones en España desde el año, no sé si 2008 o 2009, no recuerdo, y le está recordando un poco la situación de Argentina aquí, actualmente. Con lo cual se agradece que unos textos que escribe un veinteañero o una persona de 30 y pocos años, en un momento y en un contexto muy particular como es el español, puedan servir a un argentino de 2025 para quizás poder entender qué cosas están pasando en su país actualmente. Entonces, eso es lo único que quería decir, hacer las gracias protocolarias y también dar las gracias a Pedro Jubera, que he de decir que es una de las personas más nobles, leales e inteligentes que he conocido en mi vida. No lo digo fuera de coña, porque además la inteligencia de la gente también se entiende por las relaciones que consigue a su alrededor. Y Pedro Jubera es una de las personas que mejor se sabe rodear en el mundo y que mejores personas me ha hecho conocer. Y eso denota una capacidad muy buena para adaptarse a un montón de circunstancias. Así que, Pedro, eras la persona adecuada para estar en esta presentación. Me voy a emocionar, ¿eh? Bueno, luego te doy un caramelito, no te preocupes. Yo le daría la palabra a Mariano para que nos cuente un poco lo que él ve acerca de este libro, porque además él ha escrito el prólogo de Escritos de Juventud y también hay que señalar y hay que dar las gracias a Pedro José Grande Sánchez, que ha hecho la selección e introducción del libro. Luego, si queréis, hablamos un poco más de ello. Pero bueno, Mariano, si quieres, te damos el paso a 13.000 kilómetros de distancia. Bueno, buenas tardes a todos ahí, al público, a los que están viendo, a Pedro también, que bueno, ya nos vamos a estar haciendo amigos a partir de esta virtualidad. Y bueno, por supuesto a vos, Santiago, agradecido por la oportunidad, primero de prologar tu libro, que lo he leído y me ha sacado muchos artículos de esos, me ha revivido algunas cuestiones eh, que uno presencia, ¿no? Aquí en el país. Justamente este que te envié, que me causó lo he releído, Protestas en España, Vanguardia y Economicismo. Es un artículo del 2012, que escribiste en el 2012, publicado en el 2012, y, y bueno, trataba un poco de esta cosa de la movilización permanente, de la agitación permanente, pero sin una idea política estratégica concreta. Entonces, al no tener esa idea estratégica, esos movimientos terminan cayendo en la esterilidad política prácticamente, o siendo cooptados por la estructura del statu quo, digamos, la estructura burguesa oficial, que termina por esterilizar cualquier atisbo de movilización genuina de los pueblos que realmente bregan por su bienestar y por su emancipación. Entonces, lamentablemente, si vos hacías colación un poco al clásico libro de Lenin, ¿Qué hacer?
donde realmente él decía, si no tenemos una teoría revolucionaria, no tenemos una estrategia real de cómo analizar la situación concreta y cómo darle soluciones concretas y verdaderas a esas situaciones, nunca vamos a salir de digamos, esta suerte de embrollo, de trampa, ¿no? De túnel que no encontramos salida, ¿no? Un poco a este laberinto político borgiano, en el cual si no salimos por arriba no vamos a salir nunca, ¿no? Entonces ahí Lenin daba en la tecla en términos de análisis concreto de la situación y de tener una teoría concreta, más allá del espontaneísmo, de la organización anárquica o del simple economicismo en el cual siempre nos llevan a estos debates infinitos, en el cual analizamos lo coyuntural perdiendo de vista lo estratégico, lo general, ¿no? Esto es un poco como el jugador de fútbol, haciendo la analogía con el fútbol, el jugador de fútbol que clava la mirada a la pelota y en sus pies y no ve la cancha completa, ¿no? Entonces, al no tener toda una visión completa, que eso sí lo da una una filosofía radical, fuerte, potente, que pueda analizar concretamente y argumentar, bueno, si no estamos munidos de esas armas necesarias, bueno, vamos a seguir estando vagando dentro del laberinto que nos propone el poder consolidado. Este poder consolidado que ustedes ahí en Europa, principalmente en España, están viviendo como ese poder europeo, un poco vasallo del poder anglosajón. Y nosotros aquí también lo estamos sufriendo en términos de ese poder que yo siempre denomino un poco tosudamente anglocapitalista imperial depredador, que se dedica a tener unas élites que simplemente hacen de correa de transmisión de un traslado, digamos, de recursos, tanto humanos como materiales, hacia la metrópoli, dejándonos a nosotros siempre inermes en esta balcanización, ya de hecho que vivimos desde hace más de 200 años. Pero bueno, no me quiero enrollar porque por ahí me puedo ir por las ramas, ustedes córtenme cuando yo me estoy yendo porque estoy abriendo un montón de puertas y Cuando de te falte el temas. aire, ¿no? Así Cuando que te falte el aire. sí, yo simplemente quería tal vez puntualizar que la sensación que tuve al leer estos escritos es cómo Santiago, a pesar de su juventud en ese momento, ya veía algunas cuestiones que incluso uno con más edad, porque yo soy mayor que él, bastante mayor que él, aunque no lo parezca, yo me mantengo joven siempre, por supuesto, la cámara siempre me favorece, pero decía que Santiago a sus 30 y pocos años, o menos, incluso a los 20 y pico de años, ya vislumbraba algunas cuestiones que realmente son notables en un pibe, como decimos acá en Argentina, de tan corta edad. Yo definiría un poco esquemáticamente tres versiones de Santiago, o mejor dicho, tres etapas, como capas geológicas, ¿no? Una etapa pre-Bueno, pre-Gustavo Bueno, antes de conocer a Gustavo Bueno, en el cual ahí hay varios escritos en el libro, los escritos este, más primigenios, porque una de las virtudes del libro también es que está de alguna manera cronológicamente distribuido. Entonces se ven los primeros escritos donde está un poco empapado de ese vocabulario y de esa visión de esa izquierda de quinta generación que nosotros denominamos desde el materialismo político, y todavía se está manejando dentro de esas categorías, pero sin embargo ya se lo ve con cierta incomodidad dentro de esas categorías, intentando de alguna manera romper algunos techos que esas categorías imprimen. Y luego hay una etapa, obviamente hay un antes y un después de introducirse en el materialismo filosófico. Santiago encuentra en la lectura de Gustavo Bueno una especie mm, se le abre una puerta en la cual encuentra categorías y herramientas para
hacer un análisis mucho más profundo de la situación, no simplemente en España, sino que es notable también la situación, perdón, el análisis que hace de la situación iberoamericana y mundial en general, con esas nuevas categorías, profundizando muchísimo en la cuestión filosófica, pero no simplemente quedándose en la cuestión filosófica per se o en ese cierto filosofismo o fundamentalismo filosófico, podríamos decirlo, sino que Santiago siempre, y si hay un hilo conductor en todos estos escritos y en los escritos actuales, que maduran en los escritos actuales, es esa cuestión de la filosofía al servicio de un proyecto de emancipación, porque a Santiago le preocupa y le duele la realidad de toda la hispanidad en su conjunto, no simplemente de la nación política española, sino de todas las naciones políticas hispanas que en realidad representamos una unidad, que deberíamos representar una unidad política totalizante. Y él pone la filosofía y todo, o sea, es una inteligencia que está urgida permanentemente al servicio de un proyecto político emancipador. Y eso es lo que lo urge y lo preocupa permanentemente. Y eso es el motor que lo moviliza, esa pasión revolucionaria por unificar la hispanidad en un proyecto revolucionario emancipador. Creo que ese es su leitmotiv, digamos, ese dínamo permanente que lo empuja hacia adelante en profundización de sus análisis y de sus soluciones o sus posibles soluciones. Y luego de esta etapa buenista, digamos, hay una cierta también incomodidad dentro del esquema buenista y empieza una ruptura con ese buenismo que tiene en realidad continuidades y discontinuidades, ¿no? Un poco en Simploque, tomando muchísimos elementos del materialismo filosófico, pero ya empieza a separarse, entendiendo de que hay una matriz conservadora dentro del buenismo que no le permite seguir empujando este proyecto emancipador que lo urge, ¿no? Que permanentemente lo mantiene en movimiento y en búsqueda. Por lo tanto, ya no le son suficientes esas categorías, esas herramientas, y necesita seguir hacia adelante, pero obviamente contando en su mochila con muchísimos elementos tomados de ese materialismo filosófico. Por lo tanto, él se propone hacer algo que su maestro en algún momento deja de hacer, que es la fusión entre el materialismo histórico y el materialismo filosófico, pero con tanta generosidad y con tanta inteligencia que abre ese marco conceptual y teórico hacia otras corrientes que siempre pueden sumar. Es decir, Santiago no es un pensador purista ni sectario, todo lo contrario, es un pensador que va tomando todos los elementos que le sirvan para el análisis de la coyuntura, pero también el análisis estructural de la situación, en pos siempre de ese hilo conductor que yo decía anteriormente, que es el proyecto revolucionario emancipador de toda la hispanidad. Eh, por lo tanto, para mí, personalmente, y perdón por la autorreferencia, me abrió la cabeza a martillazos. Desde la primera vez que lo escuché, entendí que venía a romper toda esa concepción del marxismo enmohecido de cierta, digamos, estructura de cierto chaleco de fuerza que no le permitía realmente dar cuenta de las necesidades eh, de lo que necesitamos nosotros como herramientas políticas hoy para analizar la realidad. Y Santiago es todo un aire fresco a todo esto, es todo una especie de torbellino que realmente cuando uno lo escucha hablar queda totalmente sorprendido. No solamente uno, digo, he visto personalidades como puede ser Pedro Baños u otros que podemos citar, que realmente ante esa aplanadora intelectual que significa realmente Santiago, quedan rendidos a sus pies. Muchas veces en espera de seguir aprendiendo con Santiago. Yo siempre digo, Santiago me ayuda siempre a pensar con Santiago, pensar contra Santiago, porque muchas veces también discutimos y nos peleamos. eh, y tengo que decir que lamentablemente la mayoría de las veces él tiene razón, pero
Y eso que no me paga por decir esto, ¿eh? No es propaganda, pero es así, es un pensador muy agudo, muy potente y ya lo puse en el prólogo, creo que en el pensamiento hispánico hay un antes y un después de la irrupción de Santiago como pensador. Así que básicamente creo que he dicho todo y no sé si me he dejado algo en tintero, pero seguiremos la charla seguramente con vos y con Santiago. Bueno, oye, me ha encantado tu intervención, Mariano, y efectivamente eres un argentino cabal. Eh, yo hay un tema que quería que comentaras un poco, Santiago, que a mí me llama mucha la atención, que es tu formación académica, ¿no? Porque tú hiciste la licenciatura en Ciencias Políticas en la Complutense y esta mañana te comentaba, yo haciendo memoria, solo recuerdo haber estado una vez en esa facultad, en el año 2002, por una conferencia que dio Adolfo Sánchez Paz, que es este profesor marxista que se exilió en México y tal, ¿no? Eh, pero bueno, en los últimos años, pues a lo mejor en los últimos 10 años, 10, 11 años, pues sí han salido mucho al escenario público, a la tribuna pública, muchos licenciados en esa carrera, muchos profesores de la facultad, como dirigentes políticos señalados o como colaboradores señalados en medios de comunicación. Y con respeto te digo, o sea, que yo, tus colegas de estudios y de profesión que hasta hoy veo en los medios o he visto dirigiendo partidos políticos, vamos, con todo respeto digo que me parecen tontos del culo, en general. O sea, me parecen gente muy floja. Entonces, yo solo conozco tu caso como politólogo respetable, que se le puede escuchar, estés de acuerdo o no con lo que dice y expone, pero con un discurso de cierta consistencia. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia en esa facultad? O sea, ¿te decepcionó? O sea, también lo quiero relacionar como cómo y cuándo surge tu contacto con la obra de Gustavo Bueno, porque yo tengo una impresión sobre ti que puede ser equivocada y una fantasía mía, ¿no? Pero yo a la vista de tus colegas que veo en la prensa o que he visto como dirigentes políticos, digo, yo entiendo a Santiago porque la única manera de no salir de esa facultad eh, siendo bobo o siendo un golfo es haberse leído El mito de la izquierda de Gustavo Bueno. O sea, es la vacuna, o sea, sería como el botiquín para entrar a esa facultad sin salir hecho o sea, con la cabeza hecha puré o siendo un golfo. O no sé si me estoy explicando más o menos. Pues mira, ya que has mencionado las palabras botiquín y vacuna, ahora veréis por qué lo digo. Viene muy bien traída porque Mariano Utín, de formación, es médico. Médico cirujano internista, si no me equivoco, ¿verdad, Mariano? Anestesiólogo. Anestesiólogo. Ah, Lo bueno. digo porque yo no quito ni una coma de lo que ha hecho Mariano. O sea, la precisión de médica que ha expuesto a la hora de Así hablar es. de etapas, que me siento un poco como Pablo Picasso, ¿no? Etapa azul, etapa roja, no sé qué, etapa cubista. Pues te lo agradezco mucho, Mariano, y la verdad es que, visto lo cual, sí es verdad que, se pueden hablar de esas tres etapas en mi forma de construir mis ideas. eh, no me gusta la palabra pensador porque pensadores somos todos. Es decir, pensar lo hacen hasta los monos. Quiero decir, cualquier animal más o menos racional o No, no, raciomorfo y hay piensa. monos que en España podrían ser ministros perfectamente. O sea, porque yo el otro día vi un reportaje de unos monos que enseñan a sus crías no me acuerdo que si en África o en América, unos frutos que tienen la corteza muy dura y ellos han aprendido generación tras generación a coger piedras del suelo y golpearlas. Entonces hacen como un pequeño colegio, entonces un mono adulto golpea y los monitos pequeños los ven. Bueno, De ahí te sale en España un Pedro ministro de Asuntos Santiago, Exteriores y un aquí en ministro de Justicia seguro, ¿eh? sí, aquí en Argentina, más que un mono con navaja, tenemos un mono con motosierra. Imagínense el desastre que está haciendo. es verdad. A ver, los monos, los grandes simios, los bonobos, los chimpancés, los orangutanes y los gorilas son El PSOE. criaturas. ¿Eh? Bueno, no en el PSOE hay papiones, no llegan al nivel de los grandes simios. Pero es verdad que son grupos de animales con una cierta complejidad organizacional y tienen cultura. Pero claro, el hecho de que una especie viva, biológica, tenga cultura no tiene ningún mérito.
Está Ábalos, por ejemplo. Claro, pero quiero decir, por ejemplo, los grandes cetáceos. Yo es una anécdota que cuento mucho. Los grandes cetáceos, las orcas. ¿Vosotros habéis visto alguna vez a unas orcas cazar en grupo? Es impresionante el nivel de estrategia táctica Sí, sí. instintiva, evidentemente, pero eso también se aprende, que tienen las orcas a la hora de cazar una foca o una morsa dejada de la mano de Dios que está encima de un iceberg, o bueno, de un hielo, mejor dicho. Las ballenas emiten sonidos característicos para nombrar a individuos dentro de una manada. Eso es una cosa espectacular porque significa que se asignan nombres a cada individuo de un clan, de una manada, etcétera. Si se puede hablar de clan en ese tipo sin lenguaje inclusivo de ni nada. criaturas. Claro. Entonces dices, oye, tener cultura es una cosa impresionante porque además es algo que permite a determinadas especies adaptarse a su entorno y evolucionar. Pero eso tampoco implica que la cultura sea algo que tenga que magnificarse. De ahí que, bueno, escribes el mito de la cultura, esa obra de 1996, que tanto impactó, una de sus obras más polémicas. Bueno, si es que polémico es todo lo que él ha hecho. Sí, Pero, yo creo que aquí en España, perdóname, la palabra cultura acabó por los suelos a partir de la creación del Ministerio de Cultura en el año 80 y poco bueno, con el yo es un PSOE. ministerio que aboliría si fuese presidente del gobierno. Pero claro, lo digo por lo de la palabra cultura porque una anécdota que contaba siempre Gustavo Bueno. Cuando él en los 60 era profesor de la Universidad de Oviedo, se le acercaban a Berchales, etarras, para que se convirtiese en una especie como de vocero de ellos. Y él siempre fue reacio a hacer esa cuestión. Y una vez, pues para justificar, utilizaron el mito de la cultura para justificar el apoyo que buscaban en Bueno, le decían, pero es que usted no entiende que nosotros somos el único pueblo indígena que queda en Europa porque el euskera es la lengua más antigua de Europa. Y Gustavo Bueno les dijo, bueno, pues cuanto más antigua sea, más cerca estaréis del Australopithecus. Entonces eso no tiene ningún mérito, ¿no? Pero ¿a dónde quiero ir con esto? Bueno, la verdad es que no lo sé a dónde quiero ir con esto, pero no, sí lo Esto es lo sé. mejor, porque esto es muy argentino, ¿verdad, Mariano? Es No, hablar no por hablar y nos ha liado Mariano. No, a ver, de la facultad y lo de todo. la facultad, sí. A ver, yo he de reconocerte A ver. que, bueno, en la introducción de Pedro José Grande Sánchez hay una biografía mía. Es decir, que bastante, incluso un poquito más completa que la que hay en mi página web, cosa que hay que agradecer, con lo cual, si uno quiere un poco saber lo más básico de mi vida, aquí está. Y eso es algo de agradecer porque de alguna manera SND, con la publicación de un libro tan arriesgado editorialmente como es los escritos de un veinteañero y una persona de 30 y pocos años en Pero su formación. por qué dices que es arriesgado? O sea, ¿Por qué es arriesgado? Pues primero por el título. O sea, que decir, escritos de juventud, claro, la gente dirá, pero bueno, si sí, 43 eso sí. años, tengo 43 años. 43 años, eres joven. Hombre, en apariencia, pues más o menos sí, yo me siento todavía vital. Es verdad que ya no es lo mismo tener 43 que 23, pero oye, 43 años hace apenas un siglo, ¿qué era? Bueno, hay gente como nuestro querido amigo Anselmo Santos que fue joven hasta que se murió con 90 y tantos. 93 años que duró Anselmo Santos, descansa en paz. Pero lo que sí es verdad es que 43 años ya supone una edad eh, que ya es un cierto punto de inflexión vital y también de forma de ver las cosas. Se dice que muchos grandes filósofos escriben sus obras más importantes en la década de los 40 o de los 50. El Capital, el tomo 1 lo escribió Marx con 40 y muchos, Ser y Tiempo lo escribió también Heidegger con 40 y muchos. Sí, pero en esas épocas se moría la gente con 60 y poco. Claro, entonces ya 43 años en aquel momento ya era una edad de tremenda madurez personal, vital y biológica. Ahora, con 40 y tantos años, e incluso con 50 y tantos años, te encuentras gente con una inmadurez Correcto. que no era común Mm, hace no ya 100 años, sino 50. mm, Y por eso digo que es una que es arriesgado publicar esto por parte de SND, también por el título, pero también porque de alguna manera supone un punto de inflexión en mi producción literaria, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque tengo la sensación, sin que suene esto Pretencioso. pretencioso por mi parte, que de alguna manera, después de la publicación de Escritos de Juventud por parte de SND, se podría decir que hay un antes y un después de mi producción editorial.
porque esto es una recopilación de textos en los cuales se puede atisbar los inicios de la construcción de lo que ahora llamamos materialismo político, como bien ha dicho Mariano Utín, y ya lo que venga después de escritos de juventud ya necesariamente tienen que ser obras de plena madurez. Vale, pero no te me escapes en lo de la facultad. No, lo de Somosaguas es importante porque no se pueden entender estos escritos de juventud sin mi paso por Somosaguas. Tengamos en cuenta que yo empecé la carrera en el año 2004 y me doctoré en el 2014. Mi primer doctorado lo hice en 2014, ahora estoy con el segundo. Doctorado en Economía. Tesis dirigida por Diego Guerrero, por cierto. Ah, hombre. Con lo cual, es verdad que yo había escrito cosas antes del 2004, antes de empezar la carrera, pero eran cosas que no pasaron de discos duros de ordenadores de un adolescente de los años 90. Pero es a partir de mi contacto con la carrera, con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de Somosaguas, y la carrera que yo me saqué fue Ciencias Políticas y de la Administración, como de alguna manera ya impelido por la necesidad de una cierta actividad académica y de producción intelectual teórica, tampoco me gusta la palabra intelectual. Dos de las palabras que más odio son pensador e intelectual. Primero, porque todo el mundo piensa, y segundo, porque todo el mundo es intelectual, todo el mundo tiene intelecto, ¿no? Pero, digamos, de producción teórica, de construcción de ideas, pues bueno, cuando uno estudia una carrera, sea derecho, sea filosofía, sea historia, sea politología, sociología, antropología, economía, pues siempre tiende a querer escribir las reflexiones que le vienen a la cabeza acerca de lo que va estudiando y acerca de lo que va viendo en base a lo que estudia. Yo creo que esto es algo ¿Aprendiste de tus profesores? De muy pocos. Lo digo con total honestidad y es que a esto voy. Yo me saqué la carrera a partir realmente del 2006 leyendo a Gustavo Bueno. ¿Y cómo entró en tu vida Gustavo Bueno? Pues, a ver, los 2 primeros años de carrera, primero y segundo, yo básicamente me dediqué a estar de fiesta y a estar con una novia de entonces. Algo muy típico en una persona de 20 y pocos años que está en efervescencia muchas cosas. Pero cuando tienes novia, en primer año, pues estudias poco. Entonces, mi segundo año de carrera, pues en notas no fue tan bueno como el primero, pero a partir del tercero, pues... Bueno, que te quiten lo bailado. Claro, mira, yo feliz. Pero a partir del tercero, porque están los padres ahí, oye, a ver qué haces. A partir del tercero... Mejor eso que hacer scratches. A partir del tercero ya la cosa va cambiando pues precisamente a través de la lectura de Gustavo Bueno. Mi etapa pre-bueno... ¿Quién te lo pone en las manos? A eso es lo que voy a contar. Mi etapa pre-bueno es muy breve. Es verdad que los textos de escritos de juventud 2005-2016 están cronológicamente expuestos en el índice SB y precisamente van del 2005 a 2016. Y mi etapa pre-bueno dura un año, del 2005 al 2006. Hay que decir que además, que lo hablamos el martes en el canal de Álvaro, yo, cuando ellos quisieron pedirme publicar algo en su editorial, yo en ese momento no tenía nada escrito, estaba muy centrado en mi segunda tesis doctoral y no tenía nada, pero tenía un archivo impublicable de 2000 páginas de todos los artículos que tengo de esa época. Bueno, eso nunca se sabe, pero bueno, en el futuro... Bueno, no, eso no depende de mí, pero era impublicable porque además es toda mi producción real. ¿Qué es lo que aquí está recogido? Lo que, a juicio de Pedro José Grande Sánchez, es lo más destacado. Yo me doy por satisfecho con ello. ¿Por qué? Por lo que decíamos el martes en el canal de SND, de Álvaro, que si en algún momento, pues por lo que sea, la tecnología que tenemos ahora desapareciese, nos queda lo analógico, nos queda el papel. Y siempre el papel es un formato muy agradecido para publicar, para leer, etc. Y yo por eso todavía, a pesar de todo, sigo reivindicando el libro el papel, porque creo que nos familiariza con lo que leemos y con lo que aprendemos de una manera mucho más efectiva que el libro digital. Y eso que ahora hay libros digitales que puedes subrayar, que puedes tomar apuntes en ellos, pero nunca va a ser igual a esto. Y por eso yo diría que de las industrias analógicas de tiempo A, es la que mejor se conserva precisamente por eso, por la relación de aprendizaje, sea a través de la novela o sea a través de un ensayo, de una colección de artículos, que puede tener el lector con lo que aprende. Eso ya no ocurre ni con la música, ni con el cine,
ni con nada. Solo ocurre con el libro de texto. Y eso que la inmensa mayoría de la gente lee ya en tablets y en móviles. Pero todavía hay muchísima gente, incluso gente muy joven, que sigue prefiriendo comprar libros en papel y leer en papel. Y es muy meritorio que editoriales como SND sigan apostando por el papel, o básicamente todas las editoriales en las que yo he publicado siguen apostando por el papel, porque, precisamente porque la relación que consigue entre el lector incluso el editor y el autor. Dicho lo cual, es un diálogo entre dos personas en realidad. Sí, entonces claro. Tener ese elemento físico te lo hace más. Estás escuchando la voz de un hombre que es algo vivo. O sea, no, y porque es algo orgánico. Y porque tú no es un robot. Y porque para aprender muchas veces tienes que escribir. Y cuando tienes un lapicero o tienes un boli y escribes al dorso de un libro o al margen de una hoja, eso lo hace todo más fácil. Y por eso el papel yo creo que tiene tanto éxito todavía. Dicho lo cual, ¿cómo llego a bueno? Yo, evidentemente, en aquella época me movía en los contornos de lo que Bueno llamaba la izquierda de quinta generación, la izquierda de tipo marxista-leninista, comunista, bolchevique, soviética. De una manera un poco sui generis, pero me movía ahí. Pero claro, Bueno, que yo siempre le he considerado el Hegel hispano, no porque su filosofía sea igual a la de Hegel, sino porque supone en nuestra tradición y en nuestra historia filosófica el papel que tuvo Hegel en la filosofía alemana, es decir, un filósofo con un sistema estructurado, coherente, metódico, que es el materialismo filosófico, para entender un montón de facetas de la realidad, es alguien que, pues hombre, en la filosofía alemana realmente ha habido muy pocos filósofos que tengan un sistema cerrado. Es verdad que todos los filósofos tienen sistematicidad, de alguna manera, o pueden tener un sistema émic, o mejor dicho, un sistema ético, pero no émic. Por ejemplo, Nietzsche. Nietzsche sería un filósofo que no tiene un sistema presentado como tal, pero sí se le nota una cierta sistematicidad a la hora de presentar todas las sus veces que he intentado hallazgos. leerlo he desistido, me ha aburrido como una ostra. A mí tampoco me gusta, pero he de reconocerle su potencia y su coherencia. Me pasa como con los Dire Straits. O sea, a mí me encantan los Dire Straits. Bueno, pero dicho lo cual, pues aparte de Hegel, Kant, Schopenhauer, Marx y poco más. A propósito, que yo creo que todos siempre tenemos un homenaje pendiente a los grandísimos traductores que han tenido esas obras al castellano. Y eso que traducir, Roces, José Gaos, y eso que traducir es traicionar, de alguna manera. Mm. Pero Hegel presenta en idioma alemán el último intento serio de generar un sistema filosófico coherente presentado como tal. No ejercitado, sino ejercitado y en representación. Pues Gustavo Bueno, yo diría que es el último filósofo, no solo en España, sino en español, porque Mariano podríamos hablar de filósofos en Argentina, de filósofos en otras latitudes del mundo hispano que lo han intentado, pero nadie ha conseguido, quizás Juan David García Vaca en Venezuela, por ejemplo, filósofo español, pero nacionalizado venezolano, pero solo Gustavo Bueno es el que ha conseguido en ejercicio y en representación no solo construir un sistema filosófico que trata todos los ámbitos de la filosofía, sino incluso generar una cierta escuela que mal que bien sigue ejercitándose y mal que bien pues sigue teniendo discípulos. Lo digo porque hay momentos, como todas las escuelas, hay momentos de auge y hay momentos no sé si de decadencia, de vacío, como lo queramos llamar. Y evidentemente yo llego a Bueno por mera curiosidad intelectual. Yo la primera vez que leía cosas de Bueno, que eran declaraciones en entrevistas en un incipiente internet en la primera mitad de los 2000, me causaba repulsión. Literalmente, me causaba repulsión. Hasta que en un momento dado, en la página de la Fundación Gustavo Bueno, leo un titular que me causó repulsión hasta que empecé a leer más abajo. Y el titular decía, Aznar es de izquierdas. Y yo, ¿pero este tío de qué va? Imagínate un chaval de 22, 23 años, criado en un entorno cultural, PSOE State of Mind, aunque se diga comunista, que lee eso. Pero dice, Aznar es de izquierdas, tan de izquierdas como es el PSOE y tan de derechas como es el PSOE, porque bla, 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 bla. Y empieza a explicar cómo se estructura la izquierda y la derecha a nivel sociológico, que no político, las democracias, y te quedas prendado. Sí, porque, perdona, imagino que en la Facultad de Ciencias Políticas de Gustavo Bueno no está en el temario, digamos, ¿no? No, pero ya
es la lectura de esa entrevista completa me genera curiosidad, inquietud, quiero conocer más. Y sigo leyendo entrevistas, sobre todo. Y luego de las entrevistas paso a los artículos. Y ya en un momento dado, con mi novia de entonces, un día estoy en un Corte Inglés, que creo que es el del Paseo de la Castellana, y veo la obra que en aquel momento se habían publicado más recientemente. Estoy hablándote del año 2005, que lo has mencionado tú, que es El mito de la izquierda. Así es. El mito de la izquierda, que luego tiene su complemento en el mito de la derecha, la veo y dije, me la voy a comprar y la voy a leer. Y bien lo sabes tú, bien lo sabe Mariano, porque lo he hablado con él varias veces, y bien lo sabe alguna gente del público, y supongo que alguno que vea este vídeo lo sabrá. Hay un absoluto antes y después en mi vida de leer ese libro. Ese libro, ¿no? El mito de la izquierda es un libro de los pocos libros que yo he leído que me han generado un punto de inflexión absoluto, rotundo y total en mi forma de entender el mundo. En el momento que, bueno, empieza a hablar... Pero tú en ese momento eras alumno todavía en la facultad. Yo estaba en ese momento empezando tercero de carrera. Y es a partir de la lectura de ese libro. Y luego, en la biblioteca... O sea, que perdóname, que lo curioso aquí, digamos, es que lo que te produjo esa iluminación, ese despertar intelectual en el ámbito de la política, no fue una lección magistral de un profesor de la facultad, ni un manual de la facultad, sino una circunstancia relativa a tu interés, pero que no se despertó eso en el ámbito académico. Te lo voy a decir incluso de una manera más clara. El mejor profesor que tuve en mi carrera fue Gustavo Bueno. A través de sus libros. A través de sus libros. Yo le llegué a conocer en persona, le vi 2 veces, o 3, ya no recuerdo. No tengo ninguna foto con él, pero me da igual, yo no soy mitómano. Pero he tenido buenos profesores. He de decir que en políticas de Somosagua suele pasar lo que pasa en otras facultades, que los profesores menos famosos son los mejores. Entonces yo he tenido profesores muy buenos como Jesús José Levices Mayo, no le conoce ni Dios. No le conoce a ese tío nadie. O sea, no es monedero, no es Paul Churches, no es Pablo Iglesias, pero es un tío espectacularmente bueno como luego se puede poner luego pitidos en la edición del vídeo. Churches no es un... No, digo por otros nombres. No. Pero la lectura de Bueno me transforma. Perdona, sería una cosa muy divertida. Porque yo a Gustavo Bueno le escuché una clase que se dio, igual que te enviaba antes lo de Sánchez Vázquez, sí. Debió ser por esa época, porque lo traían estos de, ¿cómo se llamaba ese seminario? De materialismo histórico y teoría crítica, algo así. Román Reyes. Descanse en paz, Román Reyes, que fue mi primer jefe en el Instituto Euromediterráneo de Madrid cuando yo me doctoré. Un gran profesor y gran persona. Yo en lo que lo traté tuve una impresión magnífica de él. Yo siempre voy a hablar bien de Román Reyes y le hicieron la vida imposible en la facultad por una acusación de acoso sexual que luego se demostró que era falsa, fue inocente. Y aprovecho para reivindicar la figura pública de Román Reyes padre, porque al hijo le conozco solo por internet y espero en algún momento conocerlo en persona, pero Román Reyes fue una persona que fue muy injustamente tratada en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de Somosaguas por un único hecho, porque era un hombre que volvía locas a las mujeres y a algunos hombres también. Pero déjame que termine con la cuestión del mito de la izquierda. Vale. El mito de la izquierda me ayuda a entender la formación histórica de las generaciones de lo que Bueno llama izquierda definida y las corrientes de la izquierda indefinida, de tal manera que ya es imposible para mí ver la política, la acción política y la historia contemporánea de otra manera que no sea a través de sus ojos y de la metodología que él desarrolla. Pero es que, seguidamente luego vienen 2 lecturas más. Una no es de Gustavo Bueno, sino que es de un ingeniero y filósofo mexicano que hace poco volvió a mi canal, Ismael Carballo Robledo, que desarrolla una especie como de apéndice no oficial del mito de la izquierda, que son las tesis de Gijón. ¿Pero se llama así el libro? No es un libro, es un artículo del Catoblepas. Y en ese artículo Ismael Carballo afirma que lo resumo así, así como la 4ª generación de las izquierdas políticamente definidas fue la socialdemocracia y hablaba alemán y era esencialmente marxista, no marxista-leninista, eso viene después, ya del siglo XX, él dice,
la séptima izquierda será materialista en el sentido de Gustavo Bueno y será iberoamericana. Ujú. Y ahí ocurre lo que ha señalado Mariano Utín. Ahí es cuando mi lectura de Bueno se conjuga con un compromiso político. Ujú. Y de ese compromiso político no me he movido hasta ahora. Qué Y guay. sigo en él y ya os digo, seguiré hasta que me muera. Pues bien por ti. Y hay una tercera lectura que sí es de Bueno. En la facultad, en la biblioteca, encuentro España frente a Europa, que yo creo que es un libro que algunas personas del público habrán leído. España frente a Europa es el libro que de alguna manera no me reconcilia, porque yo no había perdido ningún tipo de relación con la historia de España, simplemente había una cierta indiferencia, Ujú. pero sí me permite entender desde una sistematicidad y objetividad filosófica tremenda, materialista, lo que es España, lo que ha hecho España en la historia y el porvenir que puede tener Y que debe tener. y que debe tener. Es el mejor libro donde yo he visto tratada la idea de nación y la idea de imperio, Ujú. y que además es conjugable con mis dos lecturas anteriores, las tesis de Gijón y el mito de la izquierda. Y por tanto, esas tres lecturas, el mito de la izquierda, las tesis de Gijón de Ismael Carballo y de nuevo de Gustavo Bueno, España frente a Europa, marcan esa segunda etapa. Ujú. Y a partir de ahí me sumerjo completamente en una lectura de obras de Gustavo Bueno. Y tú esto, perdona, lo comentabas, solo compartías con compañeros de carrera, con profesores de la carrera. Con muy pocos. En aquel momento, a ver, ¿sabes qué es lo que pasa cuando lees a Gustavo Bueno? Que Te miran como un marciano. no, sobre todo cuando eres muy jovencito e impetuoso, te crees superpoderoso al tener una herramienta crítica tan potente y te quieres enfrentar a todo el mundo, a profesores, a alumnos, para demostrar públicamente lo idiotas que son. Y Que no, eso, que no eso es, que es que lo no que es, di- pasa, no- que que no tiene es su... difícil eso. Esto ya son cuestiones biográficas, mira, ¿no? Pero tiene su contraparte, que es que te quedas un poco solo, entre comillas, y que la gente te ve como bicho raro. Porque claro, la potencia crítica de Bueno es tal que es como los más viejos del lugar, recordaréis el anuncio de Pirelli de los neumáticos, ¿no? Ujú. La potencia sin control no sirve de nada. Así es. Pues a la hora de usar una herramienta crítica tan potente, sin un cauce que no sea nihilista, pues puede tener sus peligros. Ujú. Entonces, yo ya en un buen grueso de los artículos que están aquí ya se nota. Pues de hecho, en aquel momento yo hablo desde el materialismo filosófico. Ujú. Ya se nota la influencia de Bueno y la metodología y el sistema de Bueno para analizar un montón de cosas. Centrándome sobre todo en que, hombre, en el libro hay artículos de todo tipo, desde artículos sobre Dios hasta artículos sobre el Big Bang, etcétera. Pero sobre todo hay artículos sobre política, sobre historia, sobre geopolítica, sobre historia de España, sobre historia del movimiento obrero, sobre historia de países hispanos, de México, de Argentina, etcétera. Hay un montón. Y esa etapa dura básicamente hasta que me doctoro. Ujú. Y luego hay un momento de transición que dura más o menos 5 años, del 2015 al 2020. Ujú. Pero que eso ya excede el libro porque ya es el 2020 con la vuelta del revés de Marx y un poco antes con la política hacen preguntas, cuando yo propongo lo del materialismo político. Es decir, lo que tú has dicho, Pedro, vamos a realizar la fusión de Bueno con Marx que Bueno no completa porque en un momento dado pues tiende a otras cuestiones. Eh, pero claro, me lo preguntaba Álvaro en el directo del martes. ¿Cuál es el texto que más me gusta de los que están aquí? Pues evidentemente el texto que yo usé como defensa de mi tesis doctoral. Ujú. ¿Por qué? Porque es ahí donde yo creo que culmino esa etapa de formación completa y total en lecturas de Gustavo Bueno y particularmente pues los textos de filosofía política, el mito de la izquierda, el mito de la derecha, el mito de la O cultura, sea, a Bueno lo has leído al completo. casi al completo. Me queda mucho por leer de Bueno. O sea, me he leído ensayos materialistas, me he leído la teoría del ser categorial entera, que es la ciencia, que es la filosofía. ¿Pero se siguen publicando cosas que no se publican en vida de él? O... Pues hace poco incluso Pentalfa ha publicado los escritos de juventud suyos. pero, pero que Oye, no qué por pena hacerle que la competencia, no pero ha quiero podido decir, venir una... ya, pero el título es el mismo, ¿qué le vamos a hacer? Sí. Pero claro, la cuestión es que, eh, según dice su hijo, Gustavo Bueno Sánchez, no queda nada por publicar de él. Yo creo que eso no es así. Yo creo que quedan cosas, pero el tiempo dirá si se publican o no. Pero quiero decir, yo creo que he leído a Bueno casi
diría que en un 95% de su ya obra. que no haya leído nada de bueno, por ejemplo, ¿qué 3 títulos para introducirse en un pensamiento recomiendas? Depende de lo que le interesa a la gente. A ciegas, no sabes. Yo diría el mito de la izquierda, el mito de la derecha, y si España frente a Europa es excesivamente complicado, que para mí no lo es, pero bueno, diría España no es un mito, que es más ligero. O en su defecto, un artículo que se llama España, que está, por cierto, es una transcripción de una conferencia que dio en el Club de la Prensa Asturiana en Oviedo el 14 de abril de 1998, fecha emblemática porque es la fecha de proclamación de la Segunda República Española. En ese momento, pues bueno, expone la idea de qué es España y habla de España como género de ensayo filosófico. Que eso me parece una cuestión tremendamente interesante en su producción filosófica, porque implica decir que hay un tema filosófico de gran calado en la historia de la filosofía y particularmente de la filosofía española, que es el tema propiamente de España y que no es análogo a las tradiciones filosóficas de otras naciones. Es decir, Francia no es un tema filosófico de calado en la historia de la filosofía francesa. Alemania, a lo mejor un poquito más. Rusia, a lo mejor un poquito incluso más. Es decir, incluso más. Sí, es verdad que ha habido una gran reflexión filosófica sobre qué es Rusia. Y reflexiones antagónicas. Claro, pero aún así, nunca jamás al nivel bibliográfico de lo que supone la idea de España como tema del tratado filosófico. El propio Menéndez Pelayo, que tú siempre recomiendas, y un montón de Ortega y Gasset, polémicamente, a lo mejor incluso... Leire Entralgo tiene un libro brutal. Claro, Ramiro de Maeztu, Sánchez Albornoz también, Julián Marías mismamente, filósofos más recientes, de todo tipo, ¿no? Hay incluso filósofos extranjeros, el propio Marx con sus escritos sobre España. Entonces, España y el mundo hispano. Es un tema, es un género filosófico en sí. El propio Hegel, cuando escribe sus lecciones sobre la historia de la filosofía universal, afirma que el conflicto del futuro será el conflicto que tenga la América del Norte contra la América del Sur. La América del Norte es protestante y anglosajona, y la América del Sur es católica e hispana. Hegel toma parte por la del norte. Por cierto, Marx en un momento también, aunque luego matiza, porque Marx tiene una evolución mucho más variopinta que la de Hegel. Pero evidentemente... Les corregiremos como es debido, ¿no? Bueno, lo que tiene es que es un autor más en esa tradición filosófica internacional que toma la idea de España y del mundo hispano como un género filosófico. Que, por cierto, no es el único. En Argentina tenemos autores también así. El propio Marcelo Gullo, yo le llamaría filósofo a Marcelo Gullo también. La teoría de la subordinación fundante para mí ha sido un revulsivo intelectual importante también. Pero Hernández un Arregui. autor que a Mariano y a mí nos encanta, ¿no? José Antonio Hernández Arregui. Un autor que él decía soy peronista porque soy marxista, porque dice donde están las masas es donde tenemos que estar, ¿dónde están las masas? Con Perón. Pues Hernández Arregui tiene libros como ¿Qué es el ser nacional?, donde habla también de España, o José Carlos, o el propio José Carlos Mariátegui, aunque sea problemáticamente, Jorge Abelardo Ramos, también argentino, en México José Vasconcelos. Lo bueno que ha tenido bueno para mí es que además, si no hubiese sido por Gustavo Bueno, yo jamás me hubiese introducido en la lectura de filósofos y teóricos políticos hispanoamericanos. Sí, que es una cosa muy, yo creo que de nuestra generación, Santiago, que a nuestra generación se nos ha educado en el cliché de que somos europeos y punto. Claro, pero Europa es un mero concepto geográfico, lo decía Bismarck, y tiene toda la razón del mundo. Y Gustavo Bueno decía, es más importante ser español que ser europeo. Así es. Porque, por cierto, una persona que va en esa misma línea, incluso, aunque sea tardíamente, dos personas son Ramiro Ledesma Ramos y José Antonio Primo de Rivera. ¿Por qué? Porque en algún momento dado, de manera transversal, en la teoría política española, de varios espectros políticos, se dan cuenta de que hay un choque. Aunque se simpatice con ideas de fuera, hay un choque grande entre lo que es España y lo que es el resto de Europa. ¿Qué posibilita Gustavo Bueno en mi evolución doctrinal, política y teórica y que se plasma aquí? Pues que yo a través de la filosofía española puedo conectar con la filosofía hispanoamericana e incluso puedo conectar con esa filosofía no tratada académicamente que es la literatura.
porque la literatura en español está llena de filosofía. Esto lo dice mucho, lo decía Gustavo Bueno, lo dice mucho pues un ser entrañable para todos nosotros, que es Jesús Maestro, pero lo dice también Vidal Peña, que fue un filósofo discípulo de Bueno en la Universidad de Oviedo, que fue de los primeros en hacer un tratado sobre el contenido filosófico de la literatura en español. Porque, como bien decía, que por cierto, yo he de agradecerle mucho a Pedro José Grande Sánchez que haga una mención en su introducción en el libro y esto lo recordaba Mariano porque él ha visto los dos vídeos y tanto Mariano como yo, a lo mejor indirectamente, hemos sufrido pues los vaivenes emocionales de una persona a la que queremos y admiramos mucho, que es Juan Bautista Fuentes Ortega, también discípulo de Bueno y profesor de la Complutense de Filosofía. Juan Bautista, junto con Vidal Peña, es de los que señala que la filosofía española a nivel popular, Bueno distingue dos ámbitos de la filosofía, la académica y la mundana o popular. La académica, en la historia de España, del Imperio Español, hasta que llegamos al siglo XIX y XX, no se suele hacer en español, se hace en latín. La Escuela de Salamanca publica en latín, normalmente. Pero la filosofía popular, que bebe también mucho de esa filosofía académica y es la que llega a la gente, es la que se desarrolla en los teatros del siglo de oro español, en el barroco, Góngora, Lope de Vega, perdón, Cervantes mismamente. La literatura española y por extensión en español es una literatura profundamente filosófica y en la cual el ser de España y el quehacer de España y de lo hispano se plasma de una manera profundamente realista a nivel político y filosófico, cosa que no ocurre en literaturas de otras latitudes. Dicho lo cual, yo siempre le voy a agradecer a Gustavo Bueno, no el enseñarme a pensar, porque a pensar aprende uno en su entorno familiar y tal, pero sí el haberme enseñado a pensar de manera sistemática y crítica. Esa es la gran aportación que ha hecho Gustavo Bueno a la gente que lo ha leído y que lo ha asimilado en mayor o menor grado y de manera más o menos crítica, y es el gran legado filosófico que él deja. Por eso me da mucha pena que haya gente, incluso de su entorno, que a veces trate al propio Bueno como perro muerto, que es una expresión que en Alemania en el siglo XIX se usaba mucho con Hegel, injustamente. Bueno no es perro muerto. Tiene mucho futuro, digamos. Yo creo que tiene mucho futuro siempre y cuando se le estudie. Se le trabaje con justicia. Claro, y entonces, ¿qué son estos escritos de juventud? Son los escritos de una persona que empieza en el marxismo, digamos, más escolar, como diría Fuentes Ortega, que luego se pasa, sin dejar de ser marxista, al materialismo filosófico de Gustavo Bueno, y que en un momento dado tiene continuidades y rupturas con Bueno y con Marx, pero acaban fusionándolos a los dos, junto con otras influencias, en eso que se puede llamar materialismo político, que es mi humilde propuesta para el mundo en español de lo que sería una filosofía, como bien dice Mariano, no solo crítica sistemática, sino también que busque la liberación nacional y la emancipación. Y además, fíjate, a mí me parece muy significativo que tengas tanto seguimiento en Internet a este lado y al otro lado del Atlántico, porque significa que mucha gente se identifica con lo que tú planteas, ¿no? O sea que me parece un síntoma muy, muy interesante. Hay identificaciones que son totales y otras son parciales, pero eso es lo de menos. Yo creo que una de las grandes labores que nosotros tenemos en la vida es hacerle a la gente catacroker en la cabeza. Catacroker, a algunos les sonará... Pero es que eso, el problema es que no nos suele gustar. O sea, yo comentaba un poco antes con tu editor, con Álvaro, por desgracia yo creo que muchas veces los libros que leemos o la prensa que leemos somos muy perezosos mentalmente. Entonces, vamos muchas veces a lo que creemos que nos va a confirmar en nuestros prejuicios previos, no a lo que nos haría crecer, que es lo que desafía nuestros prejuicios previos, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que reconocerte mucha honestidad en ese sentido, de que te atreves a leer de todo y a aprender de todos, porque al final es lo mejor. Es que si no, te acabas convirtiendo en alguien que adora su ombligo y juntándose con otros que adoran su propio ombligo. Yo creo, Pedro, que quien mejor podría contar eso es Mariano, por su propia experiencia personal. Pero no es así, Mariano. O sea, yo creo que, salir de una ideología, sea la que sea, cuando lees a un autor que es
sistemático, crítico y que es capaz de hacerte caerte del caballo, es un proceso muchas veces personal doloroso que muy poca gente es capaz de continuar o de terminar. Pero yo creo que quien mejor puede responder a esta pregunta es Mariano Utín, porque yo he vivido esa experiencia con Gustavo Bueno, pero tú la has vivido en cierto sentido conmigo y a través de mí también de otras lecturas que tú has hecho. Así que eres tú la mejor persona que lo puedo contar ahora. Sí, sí, completamente. Yo esto incluso lo dejo asentado en el prólogo. La propuesta de atreverse a pensar, esto de pensar a la contra, y a veces a la contra también de los propios cimientos que uno ha ido construyendo en sus etapas, son distintas etapas de construcción de pensamiento. Animarse a cuestionarlo todo, a criticarlo todo, a someterlo a una crítica radical, que es la única manera en la cual uno no queda, digamos, de alguna manera varado en un punto, y estancado, porque ya se sabe, lo que se estanca se muere. Entonces, esos pensamientos en los cuales uno se confirma sus propios sesgos y se queda en su zona de confort, es un poco autocomplaciente, pero que no nos lleva a ninguna solución, visto que la realidad nos está devolviendo otro panorama. Digo, uno de los problemas que justamente estabas hablando, ¿no? De esta cuestión de España. Yo, a partir de la lectura de leerlo a Santiago, ya un poco leyéndolo a Juan José Hernández Arregui, esta idea de España, no como una España peninsular, sino como una España ampliada a, a todo el orbe, ¿no? En el cual esa España peninsular llevó a una matriz cultural, un ortograma imperial, que fue moldeando realmente, a partir de la fusión que tenía lo hispánico, ibérico o peninsular con el resto de las etnias y culturas, haciendo una especie de eje común en esa matriz histórico-cultural que nos hermana a todos. Entonces, España es mucho más que esa idea de país peninsular europeo. España es una idea, que de alguna manera abarca y nos hermana a todos. Eh, a- un poco lo escuchaba también a Zunzunegui en un momento dado, que sea lo maya, lo inca o lo azteca, no tiene nada en común. Lo que realmente tenemos en común es precisamente la hispanidad, que nos hermana a todos en un lenguaje, en una cultura, en un Todos ortograma. somos hijos de en- Cervantes, digamos, ¿no? Claro, sí, perdón, perdón. Dale, dale. No, no, continúa, perdón. No, que es una expresión que siempre me surge cuando plantean pensamientos tan justos como el tuyo, que todos somos hijos de Cervantes, ¿no? O sea, si hay que ponerse alguna etiqueta, pues sería la de cervantinos, ¿no? Yo, Pues, yo incluso iría más allá, siguiendo lo que dice Mariano, y perdón por la interrupción, Mariano. El mariscal Zhukov decía, fue el que liberó los campos de exterminio alemanes en Europa Oriental, aunque no sacan las películas de Spielberg. decía que nosotros acabamos con los campos de exterminio, pero nunca nos lo perdonarán. Si vamos a la historia de España, se puede hacer una analogía. Nosotros acabamos con el aislamiento de muchos pueblos indígenas de América e incluso acabamos con costumbres como el canibalismo y los sacrificios, pero nunca nos lo van a perdonar, nunca. Y a mí me parece que esa es la gran catarsis histórica que supuso España en la historia de la humanidad. El pensamiento crítico sistemático, bien entendido, bien elaborado, bien aplicado, supone una catarsis a la persona. Pero hay pueblos que realizan una catarsis histórica y España hizo una catarsis histórica en América. La cuestión es que esa catarsis histórica que supone civilizar, sí, con terror, sí, con violencia, sí, con abusos, pero también con muchas cosas buenas, y yo las reivindico, no me escondo, y es gracias a Gustavo Bueno que yo reivindico la labor de España en la historia. Eh, Hay gente que habla español, que piensa en español, que no nos lo va a perdonar nunca, y gente que no habla español, que piensa en otros idiomas que tampoco. Y creo que esta es la gran lección histórica y de filosofía de la historia que tenemos que sacar. Que no hasta el punto de que sabes que en España frente a Europa, bueno, hacer una distinción entre imperios generadores e imperios depredadores. Eh, ¿Por qué es polémica esa clasificación en el ámbito hispanoparlante? Por un motivo muy simple, porque
bueno incluye a España en los imperios generadores. Simple y llanamente, si hubiera incluido a España en los imperios depredadores puros y duros, no habría tanto revuelo con la clasificación de Gustavo Bueno de los imperios. Pero como incluye a España entre los imperios generadores y explica por qué, el tema es que hay gente que jamás le va a perdonar a España la catarsis histórica que hizo en América. Y por eso, sobre el legado español han tirado toneladas de basura, pero el viento de la historia los borrará inexorablemente, parafraseando aquella frase. Pero hay que darse cuenta de que eso es una labor que no se hace sola. Así es, porque en las películas de Hollywood la verdad y la justicia siempre triunfan así, con facilidad, Por sí digamos, ¿no? solas, y eso Pero no ocurre es así. que nunca pasa así. Eso no ocurre así. Pero aparte hay otra cuestión que quiero interrumpir acá. La verdad y la justicia siempre está unida a la matriz anglosajona, que va unida a la democracia, que va unida a los derechos humanos, que va unida a esa bonomía en contra de todo lo extraño o lo distinto. Y nosotros en ese lugar estamos en lo distinto, somos lo distinto. Y de hecho, quería engarzar con lo que estaba desarrollando como idea, como España como idea que abraza a los 5 continentes, es esta cuestión de nuestro enemigo histórico, el imperio anglosajón, iniciado por Gran Bretaña en sus inicios, que no ha provocado la balcanización, pero además nos ha legado ciertas ideologías que son realmente nefastas, que nos separan de tanto de España como de Portugal, como de Hispanoáfrica y de Hispanoasia y Hispanooceanía, que es, por ejemplo, el latinoamericanismo, que si bien tuvo algunas cuestiones positivas, porque es un poco una construcción balbuciante o de alguna manera bocetada en contra de Estados Unidos, pero nos separa en realidad de nuestras raíces reales, ya que parte de una especie de nacionalismo de campanario, como lo dice Marcelo Gullo, de ciertas repúblicas impotentes que en algún momento deberían unirse en contra el enemigo del norte, pero que a su vez tiene esa ambivalencia con ese enemigo del norte. Es decir, por ejemplo, vemos en México como hay porciones de las élites que realmente propician una cierta fusión, una cierta unificación, mientras hay otras que no. En Argentina eso se ve a lo largo de los 200 años de historia. Las propias élites que podemos, económicas, que podemos determinar en lo que eran los hacendados, los comerciantes del puerto, los contrabandistas, porque básicamente Buenos Aires fue de alguna manera dada vuelta en su composición. Buenos Aires fue en realidad fundada por paraguayos, hispanos, que eran españoles, pero fueron de alguna manera desalojados, esos reales fundadores fueron desalojados hacia las orillas de Buenos Aires y fueron reemplazados por ciertas familias totalmente anglófilas. Entonces se ha dado toda esta cultura anglófila por un lado y esta cultura que supuestamente sería el reverso de esa cara, que es el latinoamericanismo, que es una especie de construcción de nacionalismo de campañario en contra de esa anglofilia, ¿no? Pero que en realidad finalmente le termina resultando de alguna manera hasta funcional a la anglofilia, separándonos directamente de nuestras raíces o avergonzándonos de nuestras raíces hispánicas. Entonces, tanto a España le está sucediendo esto también, a partir de ese paneuropeísmo o esa pretensión de Unión Europea, que no es tal, porque la verdad que Europa no es una unidad monolítica, ni histórico, ni cultural, ni civilizatoria. Eh, pero esos mecanismos de divisiones y esas ideologías legadas son realmente nuestros verdaderos enemigos en esta etapa en la cual nosotros estamos debatiendo y pensando a la contra de esas ideas que nos impiden realmente configurarnos, conformarnos como una unidad política potente, sintiendo de alguna manera un orgullo potente por nuestras propias culturas, por nuestra propia raíz histórica. Entonces creo que hay que terminar también con esa idea de España peninsular y hay que abrirse a una idea de una España civilizatoria,
que nos puede llegar a llevar a buen puerto en el sentido de la unificación futura, primero como bloques de las naciones políticas realmente conformadas como estamos, pero hacia una unidad superior. Esto los anglosajones lo tienen muy claro con la Commonwealth y con los distintos proyectos de unificación que tienen. Y de hecho, en ejercicio políticamente actúan de esa manera. Basta ver los Cinco Ojos, el AUKUS, etcétera, cómo ellos realmente siempre actúan en consonancia con sus intereses. En cambio, nosotros, herederos hispánicos de aquella España que de alguna manera vino acá a liberarlo, como bien dice Marcelo Gullo, no a conquistar y a saquear, como mal dice el latinoamericanismo escolar, eh, tenemos que realmente revertir todo eso. Y es una cosa que, como decía Santiago, pensar en ese sentido nos hace quedar muchas veces solos. En la academia, que está totalmente atravesada por el wokismo, por la izquierda indefinida y por el latinoamericanismo, que no es más que una vuelta de tuerca a esa izquierda indefinida, nos hace quedar muy solos muchas veces en un debate muy asimétrico, pero un debate que hay que dar. Yo diría incluso, aprovechando lo que dice Mariano, yo resumiría a partir de Mariano que Escritos de Juventud 2005-2016, el libro que edita SND este año, es un compendio de artículos de un jovencito, veintitantos, treinta y pocos, que a través de la filosofía crítica, sistemática, materialista, que bebe mucho de Marx, de Hegel, de Platón, de Aristóteles, de la escolástica española, de Santo Tomás de Aquino, de Gustavo Bueno, acaba asumiendo un compromiso y una y estableciendo una meta vital, una misión, si se quiere, que es política. Escritor de Juventud es el germen del germen. Tú no quieres ser un pensador de gabinete, tú quieres ser un pensador. No, hombre, si no, no haría las vanguardias, no daría charlas donde doy, no estaría hablando delante del Congreso de los Diputados con gente muy variopinta, porque yo he editado en editoriales de todo tipo. El Viejo Topo, SND, Última Línea. Gonzalo Sichar es un social liberal con el cual tengo una relación personal fantástica y es un gran defensor del mundo hispano. Porque, perdóname, yo creo que es una cosa que es conveniente tener presente siempre, aunque sea de una manera muy cursi, que la cortesía está antes que la ideología. Quiero decir que en estos tiempos que hay de tanto sectarismo y de tanto dogmatismo, yo he llegado a la conclusión de que al final la gente que tiene los principios más firmes, las ideas más claras y los valores más sólidos son la gente que menos problema tiene para relacionarse con personas con principios diferentes. Bueno, mira, Marx decía que una ideología no deja de ser una falsa conciencia. Sí. Pero la cuestión es que es esta obra la que es verdad que no están todos los escritos de juventud, o sea, no están todos los que son, pero sí son todos los que están. Yo me doy me doy por muy satisfecho por la publicación de este libro, porque aquel que quiera conocerme un poco mejor, aquel que quiera conocer un poco mejor qué es el materialismo político, y aquel que quiera conocer un poco más ese compromiso vital, esa meta, esa misión que trasciende mi propia vida biológica que yo me he puesto, puede conocer las raíces y el inicio de ello aquí. Y yo felicito a SND por haber sido la editorial que se ha atrevido a publicar el germen de eso. Que además yo diría que por encima de las ideologías están las misiones. Porque una misión vital es mucho más importante que la cosmovisión del mundo temporal que tienen los seres mortales que estamos en el planeta. Entonces, Mariano Utín es una persona que ha asimilado eso también. Se le nota al hablar, se le nota. Y tampoco tanto, es un poquito mayor que yo, tampoco tanto. Pero lo que está claro es que estos escritos de juventud cumplen ese papel, mostrar los inicios de esto. Y a mí personalmente, biográficamente, me sirven, sin querer yo parecer petulante, lo vuelvo a decir, como punto de inflexión para que a partir de ahora, a partir de mis 43, 44, 45, los que vengan, pues poder presentaros y trabajar con ahínco y con dedicación y con el tiempo que me quede en trabajos que ya sean de madurez plena. Así que eso es básicamente esta obra. Una obra que algunos podrían tomar como una curiosidad, pero yo creo que otros la pueden tomar como aquello que permite entrever los filamentos
que llevan a través de la lectura de Bueno, de Marx o de otros autores a lo que estamos haciendo ahora. Y lo que estamos haciendo ahora son cosas que nos llevan a organizar una concentración a Vanguardia Española junto con otras asociaciones en la Puerta del Sol de manera decidida, o a estar delante del Congreso de los Diputados con gente tan variopinta como la Junta Democrática u otras organizaciones. Y claro, yo he de decir, y vuelvo a decirlo sin que suene petulante, que es gracias a la sistematicidad crítica de esta época formativa a través de la cual se va gestando una forma de ver el mundo y de presentarla públicamente que llama la atención y atrae a gente muy variopinta a ambos lados del Océano Atlántico. Creo que eso también hay que ponderarlo. Es decir, en México se va a leer este libro, en Argentina se va a leer este libro, o los anteriores míos, los que vengan, pero también se ve en mi canal de YouTube. Y de lo que se trata es que gente, venga de donde venga, se dé cuenta de lo importante a nivel político e histórico que supone asumir esa misión que es trascendental. Trascendental no en el sentido místico de la palabra, sino trascendental en el sentido de que trasciende la propia vida. Y o sea, que en realidad está dedicado a nuestros nietos, por decir así. Sí, en el fondo es un libro. Yo en ese momento, evidentemente, ni me lo planteaba, pero es un libro que espero que mis nietos, si los tengo, o los nietos vuestros, si los tenéis, pues lo puedan tener en consideración. Este español greñudo loco, claro, es que no, ¿qué escribía en aquel momento? ¿Qué no, quería pero es decir? que este libro, digamos que con el tiempo adquirirá valor en función de que tú seas coherente y perseverante en la realización de esos principios y en la persecución de ese horizonte que ya está aquí enunciado. Mira, yo te voy a decir una cosa. Soy un hombre muy cabezón. Y no solo porque el volumen de mi cráneo sea amplio, que lo es. Soy consciente de ello. Pero soy una persona muy cabezota. Y con mucho... yo me pongo, sí, tesón. Me pongo metas a largo plazo. Y yo todo lo que me he propuesto en la vida lo he conseguido. Todo. Aunque tarde eones de tiempo, como decía Drácula en la película de Francis Ford Coppola. Que por cierto, Bram Stoker era irlandés y católico. Así es gracioso porque ha pasado a la historia Drácula como un clásico de la literatura inglesa, pero tendría que ser un clásico de la literatura irlandesa. Por cierto, el catolicismo irlandés tiene mucha amiga. Sí, que por cierto, a mí nunca me pareció un libro de terror. A lo mejor en la época un poco sí, pero me hace más bien un libro de aventuras, pero en fin, pero con mucha enjundia social. Muy, muy deja entrever los entresijos de lo que fueron los estertores de la Inglaterra victoriana también, que a través de los ojos de un irlandés, como pueda ser Bram Stoker o como lo pueda ser Oscar Wilde, se puede ver lo que fue aquella época. Pero la cuestión es que un español que no trabaja en el largo plazo, un español que no trabaja por una misión trascendental, un español que no trabaja por los que vendrán, que es un colectivo enorme, civilizatorio, es un mal español. Así es. Y con esto incluyo a los argentinos, incluyo a los mexicanos, incluyo a los costarricenses, a los chilenos, a los venezolanos, a los colombianos, a los cubanos, e incluso, como diría, descanse en paz Juan Matías, a esa hija directa de la hispanidad que es Portugal y que es el mundo lusófono. Porque el mundo lusófono es parte también de lo que somos. Sí, pues si me permites, porque me lo pones muy a huevo y también con la anterior intervención de Mariano. Yo os quería preguntar a los dos qué de bueno, malo y regular le veis a la siguiente idea o al siguiente concepto, que yo simpatizo mucho con él, que es la idea de una república ibérica, una república socialista ibérica, en el que habría un Estado plurinacional, como dicen por ahí, pero las dos naciones que son España y Portugal en un Estado único, de carácter socialista por mis convicciones, por un lado. Y luego, no sé qué nombre tendría la fórmula de una especie, por decirlo de un modo cursi, de una unión de repúblicas socialistas hispanoamericanas. A ver, yo. O sea, digamos que que nos unamos los hijos de Cervantes con los hijos de Camões. A ver, yo. Camões decía que castellanos y portugueses, pero españoles somos todos. Y lo decían otros autores portugueses antes que Camões. Ahora bien,
la iberofonía, que es el mundo hispano con otro nombre, la hispanidad, no deja de ser una civilización. Y una civilización como concepto va más allá de las, digamos, diferencias estatal-nacionales que haya en su seno. Pero hoy por hoy yo creo que es inviable una unión política en una federación o una confederación entre esos estados. Lo que hay que trabajar es en el acercamiento de posturas y de planes y programas a largo plazo. Porque en Portugal no tenéis vanguardia, ¿no? No, pero en Brasil tenemos grupos interesados. ¿Ah, sí? Pero ha habido gente que nos ha escrito de Portugal, pero yo, a lo mejor te sorprendo, pero yo no soy iberista. Ah. Nunca lo he sido. Por dos motivos. Que, por cierto, Franco con Salazar hablaba en gallego. Así no sabía. Claro, porque era el único idioma en el cual los dos se podían entender. Qué y el curioso. portugués, como muchos sabéis, es Sí. una lengua derivada del gallego. Y el problema de la lusificación del gallego actual es que destroza el gallego tradicional como idioma regional. Y eso es un problema porque lo que a la larga lleva es a la desaparición del gallego en su sentido estricto. Lorenzo es lingüista, sabe de lo que hablo. Pero cuidado, ¿por qué no soy iberista? Por dos motivos. Primero, porque en el iberismo, que es un proyecto fracasado decimonónico, hay larvado un criptoseparatismo balcanizador de España. Porque siempre se habla de una República Federal Ibérica donde Portugal quedaría incólume unida, pero Castilla, Cataluña, Andalucía, Galicia, Asturias, cada una por su lado. Todo porque estos grupos étnicos secesionistas ven lo castellano, Castilla, como el enemigo. No, pero claro, yo como imagino que sabes, yo no planteo eso ni de coña. Pero tú sabes que es una de las corrientes mayoritarias en el iberismo que actualmente hay. Y te encuentras todavía iberistas que van por esa línea. Y hay otro motivo. Y es, oye, de verdad, lo digo con todo el respeto, pero vamos a resolver primero los problemas que tenemos en casa y dejemos en paz a los portugueses que no tienen la culpa de lo que pasa aquí. O sea, hay que decir, por respeto a Portugal, por respeto a la nación hermana portuguesa, primero arreglemos el patio interior. Vamos a limpiar la casa. Y luego llamemos, porque no tiene ningún sentido meterles en nuestros problemas para que encima, como la serie, ¿cómo era? Los problemas crecen. ¿Os acordáis de esa serie? Pues sí, igual. Sí. Pues vamos a dejar en paz a Portugal. Entre otras cosas, porque es la única manera en la cual nosotros podemos tener en la cual nosotros podíamos acercarnos a Portugal con garantías. Siendo un estado debilitado, débil, etcétera, no podemos hacer nada con Portugal. Portugal, que es un estado desde pocos siglos después de que se independizara del Reino de León, ya empezó a mirar a Inglaterra para garantizar su independencia respecto de Castilla, y en la segunda independencia, a partir de 1640, volvieron a mirar a Portugal, eso sí, con otra dinastía, la de los Berganza. Y en época republicana lo ha seguido haciendo, incluso con dos sistemas políticos similares, en teoría, que es el salazarista y el franquista. Todavía Portugal miraba con desdén a España. No en vano, Portugal, siendo una dictadura de características en gran medida similares a la franquista, es miembro fundador de la OTAN, pero España no entró en la OTAN hasta que no se acabó hasta que el franquismo no acabó y hasta que no se desindustrializó España. ¿Por qué? Porque el mundo anglosajón siempre quiso a Portugal lejos de Madrid. Pero es que ahora resulta que tenemos Portugal y España problemas muy parecidos en cuestión migratoria, en cuestión de despoblamiento, en cuestión de destrucción del sector primario, del mundo rural, en desindustrialización, y también en el que Lisboa sigue mirando a Londres y Madrid todavía sigue mirando después de 3 siglos a París, pero los dos miramos a Berlín y los dos miramos a Washington. Entonces, yo no soy partidario del liberismo también por esta cuestión práctica, pragmática, prosaica. Primero resolvamos los problemas internos de España, hagámoslo con resolución y con firmeza y dejemos a los portugueses en paz. Que ellos se dediquen de sus cosas y cuando nosotros hayamos resuelto lo nuestro, les echamos una mano si quieren, pero no para unirnos tampoco, sino para... Ya, yo te voy a decir una cosa, porque lo he pensado hace tiempo. ¿Sabéis cuál es el primer país que visita un presidente del gobierno en España en democracia cuando es elegido? Marruecos. Si yo fuese presidente del gobierno, el primer país que visitaría sería Portugal. Lisboa. No Marruecos, jamás.
Es más, me gustaría llevarme mejor con Argelia. Y más ahora que están teniendo una política interna muy interesante porque se están alejando cada vez más de Francia y asumiendo una suerte de liderazgo en África del Norte tremendo, que es una pena porque si España fuese un país serio y tuviésemos unos gobernantes serios, pues hubiéramos influido en Argelia de tal manera que en vez de escoger los gobernantes argelinos actuales el inglés como idioma que sustituya al francés en la enseñanza, elegirían al español. Pero como somos gilipollas y votamos lo que votamos, pues eso no ocurre. Entonces, el iberismo a mí me parece que es un movimiento históricamente interesante, pero debe ser superado por el paniberismo, por la idea de iberofonía y por entender que el Estado-nación sigue siendo fundamental para defender la soberanía, pero como dice Marcelo Gullo, en el siglo XXI estamos en una época en que los grandes bloques civilizatorios, esto Mariano y yo lo hemos hablado muchas veces, son los que van a determinar el futuro. Y no en vano, fíjate si los anglosajones lo tienen claro, que ahora Donald Trump ha visto con muy buenos ojos que Estados Unidos se incorpore a la Commonwealth. Claro, que los nacionalistas estadounidenses dicen, pero esto es traicionar a 1776, y es traicionar a Thomas Jefferson, y a George Washington, y a John Adams, y a Benjamin Franklin. Sí, pero el motivo por el cual Trump, que es un tío muy inteligente, quiere entrar en la Commonwealth, ¿por qué es? Para contrarrestar a través de su aliado histórico civilizatorio, Inglaterra y el mundo anglosajón, la acción de Rusia y de China en África. Por eso quiere Trump entrar en la Commonwealth, porque necesita un mundo anglosajón fuerte y a unos Estados Unidos fuerte frente a un continente en el cual tiene muchos intereses. Y la prueba de ello son los acuerdos a los cuales está llegando la administración Trump con el gobierno de la República Democrática del Congo para la extracción de ciertas materias primas, de ciertos minerales, etc. Con lo cual, fíjate, yo diría, a lo mejor los dos, Mariano y tú, estáis de acuerdo conmigo, pero yo creo que una de las mejores cosas que le ha pasado al mundo hispano es que Trump gobierna Estados Unidos. Porque si le estudiamos con seriedad, si le analizamos con seriedad, vamos a encontrar argumentos a la contra de él para poder defender lo que somos. Porque él lo tiene clarísimo. Él tiene clarísimo que Estados Unidos no es una civilización, una protocivilización, es parte del mundo anglosajón. Y culturalmente hablando no se diferencia en nada de Australia, de Canadá o de Nueva Zelanda. Los Five Eyes, los 5 ojos, es la prueba de ello. Trump no es ningún idiota. Es un ser que utiliza un poco la estrategia de algunos expertos en artes marciales, del loco, del borracho, que hace movimientos así que parece que está como oído, pero realmente cuando da un golpe es un golpe muy efectivo. Y hay que decir que lo hace teniendo el tiempo a la contra. Porque Trump solo va a tener 4. No sé, es verdad que se está hablando ahora de. Fíjate cómo artículos de escritos de juventud nos permite hablar de cosas del 2025. Trump quieren que gobierne una tercera legislatura, con lo cual se igualaría a Franklin Delano Roosevelt como el presidente de Estados Unidos que más tiempo ha estado, pero Trump tiene muy poco tiempo para hacer todo lo que Estados Unidos necesita hacer para no perder el hegemón. Pero hoy precisamente lo estaba hablando con Pedro Baños, que le he visto antes. Estados Unidos ya es un país totalmente consciente de que la unipolaridad suya en el planeta se ha acabado. Es más, ha durado poquísimo. Ha durado de 1991, caída de la Unión Soviética, hasta la crisis, avanzaba un poco hasta la década del 2010, pocos años después de la gran recesión del 2008. Pero Trump es el primer gobernante de Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, que es consciente de que ya sola no puede dominar casi por entero el planeta. Bueno, eso es imposible. Ningún país va a poder dominar por entero el planeta. Pero se va a tener que repartir el mundo con China y en parte con Rusia. Y veremos la India qué hace. Porque en el Índico va a tener su peso. La cuestión es, ¿y nosotros qué hacemos? Y los que hablamos español y portugués, ¿qué hacemos mientras? ¿Nos seguimos peleando por un pasado que tendríamos que tener ya completamente asimilado y dejado y superado y asimilado?
y nos dedicamos a lo que tenemos que hacer, que es a reconstruir la civilización que tenemos, Como han hecho los anglosajones, como ¿no? hacen los Ellos anglosajones. no se meten a discutir. Es que más, es que os voy a decir una cosa, es que es bastante probable que el mundo musulmán se una antes que el mundo hispano. Pero vamos, yo lo tengo clarísimo. Ellos tienen una estructura jurídica que es la Sharia, que de mayor o menor grado está aplicable, se aplica en todos los países islámicos. Y en toda esta batalla, lo pregunto a los dos, ¿cuánto cuenta la fe católica? Yo soy ateo. Por ahora. Si quieres un día, no, si quieres un día hablamos de mi concepción ontológica sobre la realidad y sobre la idea de Dios. Pero porque mucha gente creyente espera que yo que me convierta del todo. Y lo vamos a conseguir. Pero sí, pero ¿sabes qué pasa? Que es que la idea de Dios en cualquier religión me parece pobre, me parece limitada, me parece pequeña. Pero no es el momento de hablar de eso. No es el momento. Lo que Si sí me digo permitís, es Santiago, si me permitís. Dale, por Dios. Porque, quería, estábamos hablando, ya que introduciste cuestiones muy interesantes. Perón decía que vamos a entrar en la era de los continentalismos, y lo decía hace más de 50 años atrás, incluso. Fue el impulsor del ABC, lo que era la primera, esa primera idea de construir bloques continentales a partir de Argentina, Brasil y Chile en su momento, ¿no? Que después, bueno, se toma como una idea de Mercosur, UNASUR, etcétera, ¿no? Que son ideas mucho más débiles de las concepciones iniciales. Pero trayéndolo también a Perón, me hace acordar esto de que del iberismo, del paniberismo. Y a Perón una vez le preguntan, hay una anécdota, le preguntan, general, ¿cómo se compone su movimiento? Bueno, hay radicales, hay socialistas, hay algunos conservadores, hay comunistas. Y los peronistas general, no, peronistas somos todos. Bueno, esto es lo mismo. Españoles somos todos. Digo, tanto los de allá como los de acá. El problema es que no tomamos conciencia de esto y seguimos pensándonos en términos de unidades balcanizadas por el mismo enemigo, pero que nos miramos unos con otros con recelo. Entonces no es simplemente el iberismo, la unidad de España con Portugal, sino que nosotros pensamos en la unidad a partir de un bloque civilizatorio. Es decir, en ese sentido, lo que decía Santiago anteriormente con Trump, que la tiene muy clara, Trump se dio cuenta que hay hoy por hoy un mundo trilateral. ¿Por qué trilateral? Porque son los únicos tres bloques hoy realmente con un suficiente umbral de poder como para, de alguna manera, sentarse a la mesa a conversar algo. Digo, el bloque anglosajón, el bloque paneslavo, liderado por Rusia, o básicamente lo que se ha reconvertido, lo que fue el Imperio de los Zares, el Imperio Soviético y hoy la Rusia de Putin, y obviamente China, que hoy por hoy es la primera potencia industrial, comercial, exportadora del mundo, ¿no? Entonces, ¿habrá un nuevo Yalta? Eso es la pregunta que uno se hace. Ahora, ¿dónde estamos nosotros ahí? Bueno, nosotros todavía estamos en discusiones con la izquierda indefinida, con el latinoamericanismo, con los europeos que nos vinieron y nos saquearon, todas discusiones infantiles que no dan la talla y no están a la altura de la historia y de las soluciones que hoy por hoy necesitamos. Entonces, uno de los primeros debates que tenemos que dar precisamente es contra esta concepción infantil de los españoles como europeos conquistadores, los países como si fuésemos distintas unidades civilizatorias, ¿no? Como si Argentina tuviese alguna diferencia con Chile o con Bolivia o con México. Tenemos mucho más cosas en común que las normales matices que nos pueden separar, pero los que de alguna manera nos diferencia, entre comillas, son matices, porque a brocha gorda somos la misma civilización histórica, que tenemos que tomar conciencia histórica de esto, y a partir de tomar esa conciencia histórica podremos hacer movimientos políticos que tiendan hacia la conformación realmente de una potencia que tenga el suficiente umbral de poder como para sentarse a la mesa y tener algo para decir. No sé qué pensás, Santiago. Yo añado dos cosas. La primera, también creo que hay que ser críticos con ciertas tendencias de eso que se llama hispanismo. Primero, no es cierto que el hispanismo sea una cosa de España. No debería serlo. No soy muy partidario de usar el deber ser por encima del ser, por cuestiones de realismo y de materialismo, pero sí es verdad que hay muchos hispanistas que
tienen una concepción de la hispanidad en la cual lo que hoy es España sería el centro de todo. Eso es inviable. No podemos competir con un México de 130 millones de habitantes o ni siquiera con una Colombia de 50 y tantos millones, aunque España está cerca de los 50, o con unos Estados Unidos en los cuales hay 60, casi 70 millones de hispanoparlantes, que ahora Trump quiere acabar con ellos imponiendo el inglés como idioma oficial en todo Estados Unidos. ¿Con qué objetivo? Pues mira, como dijo Alfredo Jalife Rame cuando estuvo en mi canal de YouTube la semana pasada, con el objetivo de invertir los papeles, que se vaya poco a poco, que se deje poco a poco de hablar español en Estados Unidos y que cada vez se hable más inglés en México. Está claro a dónde van ellos, al tecnato norteamericano. Pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta otra cuestión y es que uno de los problemas que tenemos es la concepción de lo hispano como el hecho de que España llega a un sitio, que es lo que luego se llamó América, expande su cultura, los civiliza a todos y luego pues aquello se acabó con las emancipaciones bolivarianas de San Martín, etc. No fue exactamente así. Hubo eso, pero hubo algo mucho más importante. Marcelo Gullo tiene un libro que se llama Lo que América le debe a España. Yo le dije un día a mi canal, ahora falta escribir lo que España le debe a América. Entendamos una cosa, España es lo que es culturalmente hablando también gracias a América, gracias a la Hispanoamérica en la cual nosotros nos entretejimos sincréticamente, culturalmente, con lo mesoamericano, con lo incaico, con lo indígena, pero también con lo que vino del África subsahariana. Es que yo siempre pongo un ejemplo culinario que me encanta. ¿Mi plato favorito cuál es? La tortilla de patatas. ¿Es concebible la tortilla de patatas sin América? No. ¿El gazpacho, el salmorejo? Tampoco. Las cosas más livianas, más triviales que nos conforman como nación a nivel cultural son impensables sin el mundo hispanoamericano. El mismo flamenco. Jorge Canaleira, de Vanguardia Española, flamencólogo y guitarrista, estuvo en mi canal hablando del pasado, el presente y el futuro del flamenco. Pues el flamenco como estilo musical que tiene sus raíces en el barroco hispanoamericano y en España, y en lo que hoy es el sur de, Andalucía, Cádiz, etcétera, Sevilla, no se puede concebir en absoluto sin las aportaciones culturales de los quilombos de esclavos en lo que hoy es Uruguay y en el Río de la Plata, en Argentina. Sí, lo mires por donde lo mires, somos una misma familia espiritual. De todo tipo. Lo católico, ya que me hablas de lo católico, yo soy un ferviente defensor de la obra histórica de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que como toda institución humana ha cometido errores, como todas, pero 2000 años de historia supone un cierto éxito de continuidad importante. Pero desde un punto de vista incluso marxista, te diría que es imposible construir un socialismo con características hispánicas sin contar con el elemento cultural católico. Igual que los chinos lo han hecho partiendo de Confucio, nosotros tenemos que hacerlo a partir de lo católico. Tal cual. Y eso tiene también otra lectura importante, y es que esta idea rompe completamente o hace una revisión de los marxismos que tradicionalmente se ha construido en el mundo Santiago, hispano. Yo he llegado a la conclusión de que si a un español le quita la fe católica, le conviertes en una bestia o en un pelele, a nivel de individuo y a nivel de sociedad. Hombre, yo no lo sé, pero los que no tenemos fe, que a veces, te lo digo con carácter general. Ya, pero te lo digo porque yo sé que hay creyentes que me dicen, no tienes el don de la fe, y yo, me estás tratando como si fuese un retrasado, o sea, pero, no, pero lo que quiero decir es lo siguiente, lo que quiero decir, Pedro, es lo siguiente. Yo como ateo me he visto defendiendo más a la Iglesia Católica que muchos creyentes, que mucha gente con fe. Y me he visto defendiendo más a la Escuela de Salamanca, a la Escolástica, a las misiones de los jesuitas en lo que hoy es Iguazú. Me he visto defendiendo más a Junípero Serra o el mestizaje promovido por Ginés de Sepúlveda, por Francisco de Vitoria, que para mí es verdad que a lo mejor Francisco Suárez es más complejo. Pero Francisco de Vitoria es un filósofo y un teólogo fundamental en la historia de España. Fundamental por el universalismo que llegó a defender. Y yo, que no tengo fe,
estoy defendiendo más la obra de gente que tiene fe que gente que tiene fe. Te digo una y eso cosa. es muy grave. O sea, lo que te quiero decir es que sin esos escritos de juventud, yo no puedo exponer estas conclusiones ahora. Porque estas ideas que yo expreso aquí tan a la ligera es un trabajo de años, de décadas, un trabajo teórico y doctrinal, intelectual y político de décadas. Aunque ser un poco cursi, es hasta una búsqueda espiritual de tus raíces y de tu horizonte, ¿no? A ver, mi búsqueda no es espiritual, mi búsqueda es filosófica, es ontológica. Y en esa ontología es donde yo me muevo. Ontología, creo que es la palabra adecuada para definir lo que yo hago, en ese sentido. Pero es que si nosotros en Vanguardia Española podemos estar con gente de todo tipo de ideas delante del Congreso reivindicando el no a la guerra, que el no a la guerra hace 20 años era una reivindicación de las izquierdas indefinidas contra Aznar, y yo he de decir que yo estaba de acuerdo en movilizarse contra esa guerra porque igual España que no estaba, perdóname, igual que no estaba Trump, porque sabes que Trump estaba en contra de la guerra de Irak de manera expresa y pública. Sí, siempre estuve en contra de la guerra de las dos, porque en Irak hubo dos guerras, la del 91 y la del 2003-2004. Incluso un poquito antes, 2001-2002. Pero sí, 2001 empezó. Pero vamos a ver, el tema es, si yo estoy en contra de que España participe en intervenciones depredadoras e imperialistas sobre otras naciones a las cuales esquilmar para dejar ahí un caos que luego sea germen de grupos bárbaros y atroces como el Estado Islámico, que eso es lo que ha pasado en la Segunda Guerra de Irak, el problema que nosotros tenemos en España, que es un poco parecido al de Argentina, ¿no? Con esa socialdemocracia no declarada, que es el kirchnerismo, el peronismo realmente existente, etcétera, es que en España es muy fácil movilizarte contra la guerra cuando gobierna el PP. Cuando gobierna el PSOE, oye, aquí hay gente talludita, no miro a nadie, pero ¿cuántos españoles se movilizaron en la primera guerra de Irak del año 91 cuando gobernaba Felipe González? Eran mínimas las movilizaciones, muy pequeñas. En la segunda eran justas las movilizaciones, pero se buscaba más cambiar de gobierno que otra cosa. ¿Por qué? Porque el PSOE contra el PP vive mejor. Así es. Y claro, el problema es que como ahora gobierna el PSOE con el gobierno más progresista de la historia, resulta que este gobierno más progresista de la historia apoya lo que apoya en Ucrania, que son grupos neonazis, y apoya lo que apoya en Siria, que son grupos yihadistas, mientras luego se permite el lujo de llamar extrema derecha al que no le baila el agua. Que extrema derecha es un término comodín, que sirve para cualquier cosa. Para todo, para todo. Igual que extrema izquierda. O sea, es. Pero el tema es ese. El tema es que ¿qué está en juego? ¿Qué nos estamos jugando? Nos estamos jugando el futuro de una civilización que no es reconocida como tal por el resto de civilizaciones y que dividen al mundo iberófono / hispano entre Europa, incluyendo a España y Portugal, o The West, como diría Samuel Huntington, y Latinoamérica. Y mientras nos dividen y nos peleamos por el pasado, Trump quiere meter a Estados Unidos en la Commonwealth. China está desarrollando la franja y la ruta por todas partes. Rusia se está convirtiendo en un poder que aspira a ser lo más en el futuro, y tienes a una India que nadie piensa en ella, pero ojito, que es el país más poblado de la Tierra y que quiere tener su presencia en el Océano Índico e influir por partes iguales en el África Oriental y en Oceanía y en Australia, y que al mismo tiempo quiere contraponerse a China, cosa que lo tiene difícil porque hay que ser honestos. El Partido Comunista Chino no tuvo que luchar para construir su poder con un sistema de castas hindú que hace prácticamente inviable cualquier desarrollo económico que acabe con las desigualdades sociales que hay ahí, que son estructurales desde hace cinco milenios. Porque el hinduismo es la religión organizada más antigua que existe. Entonces, pero ahí está el juego. El juego está en las grandes unidades civilizatorias. Y esa conclusión es a la que se llega a través del materialismo político. Y hay artículos aquí donde se indica ya eso. Artículos que vienen desde el 2008, 2012, 2013, 2011, 2010. Hay artículos que llaman por esa línea. Ya la geopolítica, vista desde un prisma filosófico, empieza a tener una importancia fundamental en estos textos. Así que yo en resumen, porque yo creo que ya vamos para las 2 horas, y además yo me tengo que ir a Salamanca ahora,
eh, creo que Escritos de Juventud tiene el mérito de ser una obra que permite ver cómo una persona con veintitantos años empieza a construir una forma de ver las cosas, Sí, las vigas maestras, digamos. sí, que no solo tienen sistematicidad por sí mismas, sino que la tiene porque engarzan con una tradición filosófica que es la nuestra. Y esa O sea, potencia, que te permite reconocerte a ti mismo como eslabón de una tradición sí, que viene de la historia y que sientes el deber de continuar hacia el futuro, ¿no? claro, porque Álvaro dijo, bueno, de hecho lo pone en el libro, dice, por la edad de este hombre no se le puede meter en la colección de autores hispánicos. Bueno, pues cuando me muera, pues cuando tenga yo 90 y tantos años, pues luego lo haces, ¿no? Sí, pero lo que sí es cierto es que creo que se puede decir que se puede incluir lo que hay aquí, con mis matices, de donde yo vengo y lo que yo defiendo, en esa tradición hispánica. Sí, Hay, perdón, quería agregar una cosita, no sé si se me escucha, Sí, ¿sí? sí, habla y Hay luego a otra, continuación, Álvaro. sí, Dale, 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 Mariano. digo esto porque quería agregar esto. Hay una cuestión también que desde el materialismo político se detecta, que es que las élites, las clases dominantes de las distintas naciones políticas hispanas, hoy por hoy no están a la altura de concebirse como más allá de clase dominante, es decir, no son clases dirigentes, no tienen conciencia de un papel histórico que haga que se pueda salir de este laberinto de subordinación al resto de los bloques, es decir, son clases dominantes, pero en términos de realización de sus objetivos particularistas, pero no son clases dirigentes, es decir, que toman el timón para hacer realmente una insubordinación. Por eso, desde el materialismo político, ya del pensamiento maduro que estamos elaborando, a partir de la propuesta de Santiago, es que hay que hacer un recambio de esas élites dirigentes y en ese sentido tiene que haber una elevación de la clase trabajadora a clase nacional, a clase dominante, para constituirse, sí, en clase dirigente que pueda llevar adelante este proceso que nos reclama la historia, la unificación panibérica a partir de una matriz socialista. Sin esto, que para mí es crucial y es elemental de detectar, de que tenemos unas clases dirigentes totalmente que son felpudos prácticamente de lo que es las clases dominantes anglosajonas. Si no reemplazamos y no barremos a estas clases dominantes parasitarias y las reemplazamos por las clases trabajadoras emancipadas y conscientes de un papel histórico de emancipación como clase y como nación, no vamos a salir adelante. Así, lo que creo yo es que el materialismo político y por hoy lo que propone, a diferencia del materialismo filosófico que obviamente asumimos, es que el sentido de trascendencia pasa por esa liberación política. Es decir, hay un sentido de trascendencia, no es simplemente organizar la realidad y diseñar mapas de la realidad, sino que utilizar esos diagnósticos de la realidad, ese diseño de mapas, esa cartografía de la realidad, para incidir en esa realidad y transformarla en sentido emancipatorio, civilizatorio, de nuestra civilización y de las clases trabajadoras que son en definitiva las que conforman materialmente a la patria. Nada más que agregar eso. Álvaro, el editor, iba a decir algo. Pero vamos, era a comentario de lo que estabas hablando de no haberte metido en una colección que tiene la editorial de autores del pensamiento hispánico. Es simplemente por eso, por esa juventud, ¿no? Quizá por estar vivo también. Y lo que quería, No me matéis tan pronto, por favor. lo que quería decir, no me hacía falta el micrófono para decirlo, era que puede ser el primer tomo de lo que tú seguramente terminará editándose en ti, que es unas obras completas de Santiago Almesilla, que ya llegarán. Y aprovecho, me habéis dejado el micrófono para decir que habéis hablado mucho de trascendencia, que me ha gustado mucho toda la charla, todo lo que habéis hablado, pero habéis insistido mucho en la trascendencia y a mí me gusta decir que esa trascendencia ya Santiago Almesilla lo ha dicho así de refilón. José Antonio Primo de Rivera creo que decía algo así, que la vida no merece la pena si no es para quemarla en la construcción de una empresa grande, que es un poco algo así como la trascendencia que estáis hablando. No quería el micrófono, solo quería decir eso.
Sí, sí, también. Pues tenemos una biografía de Perón también, para el amigo argentino, hecha por un argentino que ahora me has pillado y no me acuerdo del nombre, pero que está además añadida con un escritor de aquí que se llama Fernando Alonso Barahona. Es un libro de Perón bastante interesante. Así que muchísimas gracias y no quería el micrófono, solo quería decir eso. Yo no sé si alguien tiene una pregunta. Yo lo único que quería añadir es que esa frase que ha señalado de José Antonio Álvaro, en el fondo es el pensamiento de Aristóteles. Aristóteles siempre decía que la vida, hay que vivir una vida que merezca la pena ser vivida. Eso es algo que ya el pensamiento griego clásico tenía en consideración. Los estoicos lo defendían, y creo que nuestra tradición filosófica es algo que siempre ha estado presente. Mi madre, que para descansar, decía que la vida es trabajar y ayudar a los demás. Y probablemente diría, en resumen, que no hay mayor trascendencia que trabajar y ayudar a los demás. Y trabajar por los demás es un poco lo que yo trato de hacer a través de mi obra. Y espero que así sea, y ya el tiempo dirá, pues, si tiene su trascendencia o no. Pero en todo caso, yo no trabajo solo para por mí. ti. Gracias, yo no trabajo por mí, no trabajo por Mariano, trabajo por todos, por ti, por Pedro, por todos vosotros, por las vanguardias y por una civilización en general. E incluso te diría que trabajar por la unificación de nuestra civilización también tiene que servir para ayudar a la universalidad, al resto de pueblos del mundo, también a mejorar su situación, ¿por qué no? Y eso, en el fondo, es muy católico también. Ecclesia Catholicos es la Asamblea Universal. Nosotros tenemos que hacer el bien independientemente de la persona que tengamos delante y del origen que tenga. Si está en una situación de opresión, en una situación de servidumbre, en una situación de malestar, en una situación de sufrimiento, tenemos que ayudar a esa persona. Nos tiene que dar igual si es ateo, musulmán, católico o lo que fuese. Tenemos que ayudar a una persona que está sufriendo. Luego ya la justicia impartirá. Pero evidentemente ese desfacer en tuertos quijotesco es la cosa más revolucionaria y más trascendental que podemos hacer. Y más de actualidad. Y de más actualidad. Por lo cual, yo reivindico eso, que la vida es trabajar y ayudar a los demás, porque en el fondo es lo que ha hecho España. Trabajar y ayudar a los demás. Y con eso yo me quedo. Y si no hay preguntas, que es muy tarde, pues cerramos y muchísimas gracias. No, pero ahora todos, por favor, en fila de a uno. Y gracias al Mariano, ¿eh? Un abrazo fuerte, Mariano. Un abrazo Encantado fuerte de conocerte. para Rosario. Seguimos en contacto. A ustedes, gracias a ustedes. Porque ya sabéis que para que el cerebro de Santiago siga pensando, su estómago tiene que seguir comiendo. Y entonces los escritores comen con la comida que se compran del dinero que consiguen vendiendo libros. Y los editores también. Y los editores también. Entonces, por favor, os pido que aprobéis la ocasión y os firme y hasta le podéis pedir un selfie. Mariano, un abrazo muy fuerte, encantado y todo mi cariño y mi admiración. Y como dice Abrazo. Santiago, Putin y Perón, un solo corazón. Abrazo.